Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y gracias por ver este video. El día de hoy vamos a estar haciendo una receta de panqué marmoleado, una receta ideal para compartir con tu familia. Te recomiendo que veas el video completo ya que a través de él te estaré dando tips para que tu resultado sea perfecto. Así que si quieres aprender cómo se hace, quédate a ver este video y sin más preámbulos, manos a la masa. Bien, vamos a comenzar calentando la leche. Como esta es una cantidad pequeña, yo lo hice en el microondas, pero si tú gustas lo puedes hacer en tu estufa. Una vez que la leche está caliente, se le agregamos al chocolate previamente troceado en un bowl. Después de ello, lo cubrimos con papel Vitafilm y los dejamos reposar por alrededor de 4 a 5 minutos. Pasado este tiempo, quitamos el papel Vitafilm y revolvemos con la ayuda de una espátula o una cuchara. Si la mezcla no queda homogénea a la primera, podemos meter esta mezcla al microondas por un espacio de 10 a 15 segundos hasta que nos quede como lo que estamos viendo ahora. Bien, el siguiente paso es colar o cernir los polvos. En este caso vamos a asegurarnos que tanto nuestra harina como el polvo de hornear no tienen ningún solo grumo. Este paso es muy importante para no tener sorpresas desagradables en la preparación. Sin embargo, si nos encontramos con algún grumo, podemos deshacerlos con la ayuda de una cuchara. A continuación vamos a agregar la mantequilla con el azúcar en un bowl y vamos a hacer una técnica llamada acremado. El acremado es cuando nosotros batimos el azúcar con una materia grasa sólida, en este caso mantequilla. Vamos a ver cómo la mantequilla empieza a cambiar su tonalidad de color y su textura. En este caso, en cualquier tipo de acremado, estamos buscando que la consistencia final sea esponjosa y como si fuera una pomada. Una vez que has logrado esta consistencia y esta coloración en la mantequilla, estamos listos para incorporar el resto de los ingredientes. A continuación vamos a agregar las piezas de huevo una a una. Es muy importante que observes cómo la mezcla va cambiando su textura. Esto es para que la puedas comparar con la que tú estás haciendo. Después del huevo se agrega la vainilla. En este caso yo agregué vainilla sin color, pero tú puedes agregar la vainilla que tengas en tu casa. Después de esto seguimos batiendo hasta que la mezcla esté homogénea. Una vez que la mezcla está homogénea, apagamos la batidora para agregar los polvos que cernimos en un principio. En este caso son la harina y el polvo de hornear. Una vez que los hemos incorporado, vamos a mezclarlos ligeramente con la ayuda de una pala o una cuchara. Esto es para que al volver a encender la batidora, el polvo no salga volando por todos lados. Después de incorporar ligeramente con la pala, seguimos trabajando la mezcla con la batidora. Y esto lo vamos a hacer por un tiempo aproximado de 4 a 5 minutos hasta que logremos ver la consistencia que estamos observando ahora mismo. Esta es una consistencia que se llama consistencia de lazo y es cuando levantamos la batidora y la mezcla cae y las formas no se pierden. Una vez que la preparación ya está terminada, vamos a apartar un tercio de la misma, a la cual le vamos a agregar el ganache de chocolate que hicimos en un principio. Después de ello, lo mezclamos todo perfectamente bien. Ya que tenemos las dos preparaciones terminadas, vamos a poner cada una de ellas en dos bolsas de plástico diferentes. Podría ser en mangas pasteleras, pero si no tienes, puedes utilizar este pequeño truco. El siguiente paso es precalentar el horno a 175 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. A continuación vamos a disponer de las preparaciones que teníamos en las bolsas
y las vamos a servir en un molde para panqué previamente engrasado con manteca vegetal y enharinado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir intercalando las mezclas de vainilla y chocolate hasta terminárnoslas o hasta que la preparación llegue a 3/4 partes de la capacidad del molde. Ahora lo vamos a introducir al horno a una temperatura de 175 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por aproximadamente de 40 a 55 minutos. Después de aproximadamente 50 minutos, retiramos el pan del horno y le insertamos un palillo para asegurarnos de la cocción. Si este sale limpio, entonces el pan ya está terminado. Una vez que el pan ha salido del horno, esperamos aproximadamente 20 minutos a que este se enfríe. Después de ello, lo sacudimos ligeramente para que este se despegue del molde. Después procedemos a desmoldar. Y este es el resultado. Tenemos una preparación con un color parejo por todos lados y con una textura increíble. Lo vamos a cortar para descubrir cómo quedó por dentro. Hacer un panqué marmoleado siempre es una sorpresa, porque nunca podemos predecir cómo se verá en su forma interior. Vamos a tomar una pieza para observar el color intenso del marmoleado. También vamos a romperla para poder observar la textura. Y podemos ver que la textura es muy suave, muy esponjosa y muy tersa. Este es el resultado que estamos buscando. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Si el video te gustó, puedes apoyarme con un like y suscribiéndote. Comenta cómo te fue en la elaboración y qué otras recetas te gustaría ver. Si quieres ver más contenido como este, dale click a la campanita para notificarte cuando haya una nueva publicación. Y si conoces a alguien que quiera aprender a hacer esta receta, compártele este video. Saludos y hasta la próxima.